¿Sabías tú que existe un proceso de cambio profundo en la naturaleza y que lo llevan a cabo algunos animales y entre ellos la mariposa? Pues te cuento, la mariposa deposita un huevo en una hoja, luego sale una larva, se alimenta, crece y luego ésta vuelve a envolverse en una manta delgada durante largo tiempo. Pero cuando termina de desarrollarse y sale a la luz, sale en forma de una criatura hermosa con unas alas de colores impresionantes. Pues esa metamorfosis, como se conoce, también la podemos llevar a cabo los humanos. Tal vez no de la misma forma física que las mariposas, pero sí realizar cambios internos que nos permitan exponernos con mayor libertad hacia otras personas. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es un tema que nadie te enseña y es cómo exponerte después de que has atravesado un proceso doloroso en tu vida, ya sea una enfermedad crónica, ya sea una amputación, un divorcio, una pérdida de trabajo, una migración, algo que ha afectado tu vida. ¿Cómo puedes exponerte? Siempre nos preguntamos esto y la verdad es que no es algo común ni tampoco es fácil, porque cuando nosotros estamos atravesando un problema, lo que queremos es protegernos, lo que queremos es estar a solas únicamente con nuestros seres queridos o incluso aislarnos de las demás personas. Y esto hasta cierto punto nos crea cierta protección, pero tampoco es muy saludable. Como se los he dicho en capítulos anteriores, yo quiero compartir con ustedes, de acuerdo a mi experiencia y mis vivencias, lo que a mí me funcionó. Y la verdad es que cuando yo pasé ese procedimiento de aceptar la situación que estaba viviendo, de reconstruirme, de tener paz en medio del dolor, en medio de la tormenta, pues cuando llegué a casa, pues comencé aquel proceso de tratar de readaptarme a todo lo que estaba viviendo y comenzar a ser un poco más independiente para no pedir tantos favores, a realizar mis actividades y cada vez que yo las realizaba pues me sentía más contenta, pero en realidad esa autosuficiencia que estaba teniendo yo en ese momento era una autosuficiencia que la estaba realizando para protegerme y hasta cierto punto está bien que quiera ser independiente, pero me estaba aislando de las demás personas. Pero me aislaba y no quería exponerme por miedo, en primer lugar, al rechazo, por miedo a lo que fueran a decir, por miedo a lo que fueran a pensar, por miedo a los comentarios de lástima que pudiera tener las personas hacia mí, por miedo a que mi familia, que era la primera con la que yo salía, escucharan ese tipo de comentarios y les causaran algún daño también a ellos. Entonces eso hacía que yo me quedara en esa mantita, como oruguita escondida durante un tiempo. Pero luego me di cuenta que en realidad eso me estaba a mí limitando, limitando de vivir, limitando de conocer, limitando de compartir, de intercambiar ideas con otras personas. Y entonces tomé la decisión, hice una decisión consciente y era el hecho de que yo necesitaba también interactuar, porque si me estaba reconstruyendo y se había pasado un proceso tan doloroso, era porque quería vivir, porque quería disfrutar lo que había en la tierra. Y fue así como comencé a exponerme, primero a los familiares más cercanos, a los tíos, tías, primos, primas. Esa fue la primera etapa, exponerme a los seres queridos. Mi familia me había acogido y me había aceptado tal cual. Mis padres, mis hermanos, mis hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas. Pero yo ya estaba escalando a la otra etapa de conocer a la otra parte de la familia cómo iba a reaccionar ante la situación que me había sucedido. Después de eso, pues comencé a dejar
entrar un poquito a mi espacio, a las amistades que me conocieron antes, a las amistades más cercanas, que me conocieron cuando yo tenía manos y pies. Estaba abriéndoles un espacio para que también entraran al nuevo mundo que ahora estaba formando. Ese fue el segundo paso. Entre estos amigos que había dejado que entrara a mi mundo, pues me invitó a compartir mi experiencia de vida en otro sitio, en un grupo laico. Y créanme que cada vez que yo me exponía y conocía otras personas y dejaba que me vieran personas que me habían conocido antes, eso hacía que yo me sintiera más libre, que descargara una mochila tan pesada que llevaba, una mochila de pensamientos, una mochila de palabras, una mochila llena de muchos miedos. Y en la medida que yo iba compartiendo y hablaba e interactuaba con otras personas, eso me iba haciendo sentir más liviana. Mucho más liviana, porque yo sentía que descargaba una piedra de mi mochila y podía mostrarme tal cual era. Había una situación que era irreversible y era el hecho de que yo ya no tenía manos y pies. Como los problemas, como el pasado, son cosas irreversibles que nosotros no vamos a solucionar. Lo único que nos queda es enfrentarlo, aceptarlo y seguir adelante y poder exponernos ante la sociedad tal cual como somos y no permitir que esta sociedad llena de curiosidad, algunas veces de malos pensamientos, algunas veces nos quieren ver con su limitación, nos limiten a nosotros también. Hay personas que se acercan y siempre te quieren preguntar, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué no salía? Yo te quiero decir que tú no tienes por qué responder eso. No tienes por qué responder eso porque tú ya lo superaste y tú no le debes explicaciones de tu historia a las personas. Las personas que realmente te aceptan tal cual eres, no les va a importar lo que te pasó, no les va a importar cómo lo superaste, no les va a importar la razón principal por la que te encerraste. Lo que les va a importar es tu presencia y tu incorporación en ese lugar. La verdad es que cuando nosotros pasamos procesos difíciles, adquirimos una perspectiva diferente de la vida. Y al adquirir esta perspectiva diferente de la vida nos permite crecer y ser un poco más conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que podemos disfrutar, de lo que podemos compartir, de lo que podemos valorar. Y esa perspectiva nos hace también ser personas conscientes de dónde debemos poner límites, porque no toda la gente merece conocer tu historia, porque no toda la gente va a considerar tu historia como algo valioso o algo importante. Entonces, el hecho de exponerte es también ser selectivo con las personas con las que vas a decidir compartir tu historia, con las que vas a decidir compartir esa nueva estructura de vida que estás llevando a cabo. Exponerte es un proceso también y que lo debes de ir realizando paso a paso, paso a paso, no de manera obligatoria, autoprotegernos y quedarnos encerrados haciendo nuestras cosas, hasta cierto punto nos puede llegar a limitar. ¿Y por qué nos puede llegar a limitar? Porque vamos a dejar de disfrutar por estar encerrados en nuestro mundo. La exposición hacia la sociedad es un proceso que tú vas a decidir cómo realizarlo. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque en la medida que has ido avanzando, te vas autoconociendo y vas decidiendo aquellas cosas que sí puedes realizar y que no puedes realizar. Quienes pueden entrar a tu mundo y quienes no pueden entrar. Y créeme que en la medida que tú vayas en ese proceso avanzando, vas a ir sintiéndote libre. Porque esa telita que te tenía envuelta, que te estaba autoprotegiendo, la vas a ir soltando. La vas a ir soltando para dejar que tus alas comiencen a ser visibles.
porque después de un proceso duro, tú cambias. Tú cambias y debes de cambiar para bien. Debes de cambiar de una forma tal que tu brillo sea visible en otros lugares. Yo quiero invitarte de verdad a que intentes ese proceso. No te limites, ni por lo que va a pensar la gente, ni lo que va a decir la gente, ni por aquellas palabras de lástima que tienden a salir, porque las personas algunas veces nos quieren ver a nosotros con sus ojos de limitación, no con nuestros ojos. Y tenemos que tratar de asimilar ese tipo de comentarios de lástima, ese tipo de comentarios que no nos ayudan, pues aprender a retener aquellas cosas que son buenas y aquellas cosas que no nos ayudan, que no nos edifican. Y en ese proceso de exposición también vas a aprender a identificar aquellas personas que están dispuestas a caminar contigo después de lo que viviste. Aquellas personas que están dispuestas a ser tus nuevos amigos, a compartir tiempo contigo. Aquellas personas que no te van a cuestionar ni te van a mirar con otro tipo de ojos. Te van a ver con ojos de admiración, con ojos de cariño, porque cada batalla que nosotros libramos en esta vida nos deja heridas y no volvemos a ser los mismos, ni las mismas. Nos convertimos en personas diferentes, personas más fuertes, personas más resilientes, personas que caminamos en esta vida y en este sendero de una forma diferente. Y Dios nos permite llevar esa cruz, como algunos le podrían decir, o vivir esa situación, porque sabe que tenemos una capacidad para afrontarla. Si analizas los problemas de las personas que están alrededor tuyo, todos los problemas son diferentes. Cada una de las cosas que nos pasan a los seres humanos son diferentes y no son menos que las que vivió otra persona, porque cada uno sabe el dolor que puede llevar. Cada uno sabe la carga con la que va a poder en esta vida. Pero hay algo muy cierto y es que lo que fuiste en tu pasado no puede determinar lo que eres hoy en tu presente y en tu futuro. El presente es lo que a ti te va a ayudar a tener un mejor futuro y salir después de un proceso difícil y exponerte. Es una de las oportunidades que te da la vida para mostrar ese brillo que tienes después que te has reconstruido de una pérdida. Yo sé que las situaciones no son fáciles. Yo sé que convivir con la gente después de lo que has vivido tampoco es fácil. Pero poco a poco te vas dando cuenta que después de haberte reconstruido, también tienes derecho a vivir en esta vida, a compartir, a disfrutar, a conocer otras personas. Y eso puede ser fuera de tu casa. Puede ser fuera de tu espacio seguro. Está bien ser autosuficiente, pero el ser autosuficiente también es un arma de doble filo, porque también nos limita a poder pedir ayuda a otras personas cuando lo necesitamos. Hoy quiero decirte que cada cosa que vayas logrando, cada cosa que tú vayas superando en tu vida, recuerda que es parte de tu metamorfosis, de ese proceso de cambio profundo, que ahora probablemente tú no identifiques que ese proceso de cambio profundo
te va a llevar a ser un mejor ser humano en esta tierra. Porque cada uno de los golpes que se llevan en la vida nos convierte en mejores personas. Porque tenemos la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Por ejemplo, las piedras de los ríos. Tú ves que son unas piedras muy lisas, muy hermosas, con esos bordes tan perfectos, pero son piedras que el río las ha ido llevando, las ha ido llevando despacio y ellas se han ido golpeando hasta llegar a ser lo que son. Y eso es lo que nos ocurre a los seres humanos. Entonces, imagínate, si esas piedras de río en esos golpes se vuelven tan preciosas, ¿y qué tal que se escondieran y no las pudiéramos apreciar? No decorarían muchos lugares, no decorarían la naturaleza, no decorarían algunos sitios o algunas casas. No serían admiradas por su estructura. Nosotros tenemos la oportunidad de que cuando nos exponemos, también podemos mostrar ese lado hermoso de nuestra reconstrucción. Que si bien es cierto, sufrimos, lloramos, sentimos dolor físico, emocional, espiritual, pero después de todo eso, después de sacar todo eso, nos convertimos en personas valiosas, personas que podemos brillar en otros lugares, que podemos ayudar a personas que están en circunstancias similares a las nuestras. Tenemos la capacidad de dar y compartir más de lo que podríamos dar y compartir antes de haber sufrido ese proceso. Y hoy no me quiero ir de este lugar ni de este podcast sin dejarte a ti estas cosas que a mí me sirvieron. El miedo te limita y eso es normal, pero no puedes permitir que ese miedo controle tu vida ni los movimientos que vas a realizar. Al exponerte, debes hacerlo paso a paso y ser muy cauteloso o cautelosa y observar con quién vas a compartir tu historia. Porque no toda la gente te va a entender. Y exponerte no es contar todo lo que te pasó. Exponerte es sencillamente compartir. Compartir lo que eres y en lo que te has convertido. No le debes explicaciones a nadie. En tercer lugar, algo que a mí me ayudó mucho y es el hecho de que cuando te expones, te sientes más libre. Te sientes más libre y comienzas a compartir desde otra perspectiva. Deja tu mochila, sácate esas piedras que pueden estarte cargando tu espalda. Sé libre de tus pensamientos, sé libre de lo que va a pensar otra gente, sé libre de las palabras de otras personas, porque nadie conoce mejor tu historia que tú y que Dios, que es nuestro creador. Y es el único que entiende el propósito de cada una de las cosas que nos ocurren. Así que quiero invitarte a que si todavía estás en ese proceso de reconstrucción, estás en el proceso de autosuficiencia, pues que poco a poco comiences a exponerte. Independientemente de las miradas de las personas, independientemente de las preguntas de las personas, lo que tienes que aprender es a responder y a que no te afecten las preguntas. No le debes explicación a nadie y eso lo tienes que tener muy claro. Ni tampoco nadie tiene que explicarte por qué te pasó eso. Así que eso es lo que quiero dejarte en esta hora, que a mí me sirvió muchísimo durante mi proceso.
Y la exposición me ha hecho aún más libre. Me ha hecho más libre porque no tengo que esconderme. Porque lo que a mí me ocurrió es algo irreversible. Es algo que no van a volver a brotar ni mis manos ni mis pies, pero sí puedo aprender a vivir con esto. Si ya lo acepté, ya me reconstruí, tengo paz en mi corazón, ahora tengo la capacidad de exponerme y compartir lo que soy ahora. Que estoy segura que hoy soy una mejor persona que antes, porque lo valioso del ser humano es su esencia, no su cuerpo físico. Es su esencia, es su espíritu. Ahí radica la belleza. Así que deja salir todo lo hermoso que tiene dentro, déjate ver, comparte, vive, porque si ese proceso lo has superado, si ese proceso lo viviste, es porque tenías la capacidad para hacerlo. Y aunque no lo creas, la resiliencia también te llevó a sobrevivir ese proceso. Eso tienes que tomarlo muy en cuenta. Y vivir es ser feliz. Vivir, disfrutar, compartir con las personas que realmente te aprecian o incluso contigo misma o contigo mismo, salir solo y respirar ese aire puro en algún lugar porque necesitas un momento a solas, está bien. Pero no tengas miedo de exponerte. Porque lo que superaste es más grande que los temores, es más grande que lo que la gente pueda decir.